Le doy la bienvenida. Hoy es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia hoy la feria correspondiente a la liturgia de este día. Por lo tanto, le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley de los sacerdotes? ¿Pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. El texto que vamos a reflexionar de la primera lectura de la profecía del profeta Isaías en su capítulo 38. En esta lectura vemos cómo un designio o decreto dado por el Señor puede ser modificado con un corazón humilde, sincero y arrepentido, como lo dice la oración de Ezequías, hombre fiel y correcto ante los ojos de Dios. Por eso nosotros debemos esforzarnos al máximo para tener un corazón sano, sincero, demostrándolo con acciones de fidelidad y servicio generoso a nuestros semejantes. Es imposible agradar al Señor y lograr un milagro en nuestras vidas si no damos el paso de conversión, cambiamos nuestra manera de pensar, sentir, obrar y tomamos la decisión de cumplir el mandamiento del amor. ¿Hemos estado algún día en alguna situación que se aproxime a la hora de nuestra muerte? El rey de Judá contó con la suerte de enterarse cuando llegaba la hora de su muerte. Eso le permitió tener la oportunidad para hacer una evaluación de su vida, acercarse más a su Creador para arrepentirse de sus malas acciones y llorar por las injusticias cometidas y por percibir que se esfumaban de sus manos lo que tenía. Supo valorar lo que tenía. El Creador le escuchó la oración y lo galardonó, dándole la oportunidad de disfrutar de otros años más de vida. Profundicemos en este relato. Por supuesto que para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo, le invito a hacer lectura del texto bíblico hermoso. Isaías capítulo 38, versículos del 1 hasta el 6, luego del 21 al 22 y volvemos del versículo 7 al 8. En el libro de Isaías, el capítulo 38 nos sitúa en el reinado del rey Ezequías de Judá. Ezequías, un rey justo que promovió reformas religiosas y resistió a la amenaza a Asiria, cae gravemente enfermo. Este pasaje relata la intervención divina en su vida y la extensión de sus días a través de la oración y la misericordia de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 3. Ezequías se encuentra al borde de la muerte y el profeta Isaías le lleva un mensaje duro. Debe prepararse para morir.
En su desesperación, Ezequías ora fervientemente recordando su vida de fidelidad y servicio a Dios. Cuando Ezequías ora fervientemente a Yahvé, utiliza el autor sagrado la palabra tefilá, que es oración. La oración de Ezequías es central en este pasaje y muestra el poder de una súplica sincera. Vamos a los versículos del 4 al 6, que es la respuesta que da Dios a la oración de Ezequías. Dios escucha la oración de Ezequías y le concede 15 años adicionales de vida. Esta respuesta muestra la misericordia de Dios y su disposición a cambiar su plan en respuesta a una oración sincera. 15 años. El número 15 en la Biblia puede simbolizar descanso y liberación, ya que es una combinación de 7 y 8. 7 y 8 da 15. 7 es perfección, 8 un nuevo comienzo, una nueva vida. La extensión de la vida de Ezequías presenta no solo la misericordia de Dios, sino también un nuevo comienzo para él. Vida en hebreo sería Jai. La vida que Dios extiende a Ezequías es un don precioso que debemos valorar y usar para servir siempre a Dios. Por supuesto que a Dios se le sirve en nuestros hermanos. Y en tercer lugar, versículos del 21 al 22 y se anexa los versículos del 7 hasta el 8. Dios proporciona un signo para confirmar su promesa. Hace retroceder la sombra del reloj de sol de Acaz. Este milagro no solo confirma la curación de Ezequías, sino que también es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este pasaje prácticamente nos enseña sobre la importancia de la oración y la fe en momentos de crisis. Ezequías, a pesar de su desesperación, se vuelve a Dios con sinceridad y Dios responde con compasión. Además, el signo del reloj de sol nos recuerda que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos de nuestras vidas. Hablemos de la sombra del reloj de sol. Este milagro simboliza el poder de Dios sobre el tiempo y la naturaleza. Es un recordatorio de que Dios puede intervenir en cualquier aspecto de nuestras vidas para cumplir su voluntad. En nuestros días este pasaje nos recuerda que la oración es una herramienta poderosa. Desafortunadamente muchos no conocemos de la oración, no sabemos ni siquiera qué es orar, no sabemos orar, porque tenemos una riqueza en nuestras manos. Para ello, ¿qué necesitamos? Destinar tiempo. 2. Querer orar. 3. Aprender a orar. 4. Meterle intestinos a la oración. Y 5. Hacer la oración. Disponer un lugar, tener tiempo para orar, querer orar, meterle intestinos a la oración, porque la oración debe tener el sentimiento de lo que está en la mente, de lo que habita en el corazón, de la necesidad del hombre y de lo que producen los labios. Y por supuesto que si todo eso está en consonancia, incluso de sus ojos saldrán lágrimas. Si incluyes lágrimas en la oración, Dios atiende la súplica, porque Dios escucha la oración del afligido. No importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre podemos volvernos a Dios con fe y sinceridad. La respuesta de Dios a Ezequías nos anima a confiar en su misericordia y a creer en su poder para cambiar nuestras circunstancias. San Juan Crisóstomo dijo: la oración es el puerto seguro de los que naufragan, el ancla de los que son sacudidos por las olas, el bastón de los débiles, el tesoro de los pobres, la protección contra los peligros, el consuelo de los enfermos, el remedio para
todos los males. Esta cita resuena profundamente con la experiencia de Ezequías, quien encontró en la oración su salvación y consuelo. Ánimo, aprender a orar. Si quieres, yo te enseño a orar. En las profundidades del bosque, una familia de lobos vivía unida. Un día el lobo líder cayó gravemente herido en una cacería. Los demás lobos, angustiados, se reunieron alrededor de su líder, cuidándolo y protegiéndolo. Mientras el líder yacía, los lobos más jóvenes aullaban al cielo pidiendo ayuda. Con el tiempo, el lobo líder se recuperó gracias al cuidado y la dedicación de su familia. Al igual que los lobos que cuidan y protegen a su líder herido, nosotros debemos cuidar y proteger a los más vulnerables de nosotros. La oración de Ezequías y la respuesta de Dios nos enseñan que no estamos solos en nuestras luchas. Dios escucha nuestras súplicas y responde con misericordia. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura que nos ha propuesto la liturgia en este día? Isaías en su capítulo 38, versículos del 1 hasta el 6, y luego versículos del 21 al 22 y 7 al 8, nos llama a tener una fe inquebrantable en el poder de la oración. Nos recuerda que, al igual que Ezequías, podemos recurrir a Dios en tiempos de necesidad y confiar en su respuesta misericordiosa. Debemos vivir cada día con gratitud y usar nuestras vidas para servir a Dios y a los demás, confiando en que Él tiene el control de nuestro tiempo y destino. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Isaías, le vamos a responder con la oración de Ezequías, la misma que está consignada en el profeta Isaías capítulo 38, pero serán los versículos 10, 11, 12, y del 12 vamos a tomar las fracciones A, B, C, D y versículo 16. Y nos unimos nosotros a la voz del autor con esta frase antífona: Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. El salmo de hoy es la oración del rey Ezequías a la hora en que se acercaba la muerte y después de enterarse que Dios le va a dar otra oportunidad para realizar sus obras productivas, como recompensa a su arrepentimiento y decisión de enmendar su vida de opresión durante su reinado. Por tal razón, es importante practicar el bien mientras se viva, no esperar la última hora para hacer obras que embellezcan el camino que lleva para la vida eterna. ¿Quién puede decidir cuándo ha de llegar el final de sus días? Solo Dios puede determinarlo. Somos peregrinos por este mundo. El salmo que acabamos de leer es la oración de agradecimiento del rey de Judá ante el peligro de muerte en que se encontró. Ante la proximidad de la muerte desaparece la alegría de la vida. Dejará de existir, ya no podrá tomar decisiones para la transformación del mundo. Algunas de nuestras enfermedades son una condena de muerte, pero el pecado es otra condena que nos aparta del corazón de Dios y de su mirada. Para que Dios no aparte la mirada de nosotros, debemos permanecer en Él. Ahora que Ezequías recupera la salud, no le queda más que darle gracias a Dios porque escuchó su auxilio y atendió a su angustia. El signo de la curación es la respuesta de arrepentimiento y absolución que Dios dio a su pecado. Profundicemos en este salmo. Esta extracción del profeta Isaías podemos titularlo como Salmo de agradecimiento de Ezequías, o un himno de agradecimiento de Ezequías, un cántico de agradecimiento de Ezequías. El Salmo de Ezequías tiene su origen en un momento de profunda crisis personal. Ezequías, rey de Judá, cayó gravemente enfermo y recibió la noticia de que moriría. En su angustia clamó a Dios y en respuesta Dios le concedió
15 años más de vida. Este salmo es una expresión de su gratitud, reconocimiento de la misericordia divina y afirmación de su fe renovada. Profundicemos en sus versículos. Versículo 10, que podemos titular nosotros como sentimiento de desesperación. Ezequías expresa su angustia y desesperación al enfrentar la muerte prematura. Sus palabras revelan un sentimiento de injusticia y pérdida, ya que siente que se le priva de sus años restantes. Podemos nosotros recordar lo que dice el versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días me voy. En las puertas del Sheol se me asigna un lugar para el resto de mis años. El autor sagrado utiliza la palabra Sheol, que es el lugar de los muertos, un término que Ezequías usa para describir su cercanía a la muerte. Versículo 11. Dice el texto bíblico, dije, no veré a Yahvé en la tierra de los vivos. No veré ya a ningún hombre de los que habitan el mundo. Ezequías reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y la inevitable separación de la tierra de los vivos. Este verso destaca la temporalidad de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. Tanto en este versículo como en el 12 vamos a encontrar la palabra vida. Aquí dice, ya no veré más a Yahvé en la tierra de los vivos. Y en el versículo 12 nos va a decir, enrollo como tejedor mi vida. Esa vida en hebreo, Jai, esta palabra resalta la renovación de la vida de Ezequías por la misericordia de Dios. Miremos el versículo 12, vamos a ver las partes A, B, C y D. Ustedes deben ir a esos textos para una mejor comprensión. Utilizando metáforas de una tienda arrancada y una trama de tejido cortada, Ezequías ilustra la fragilidad y la transitoriedad de la vida, que ya lo dije en hebreo es Jai, resaltando la renovación de la vida de Ezequías por la misericordia de Dios. Estas imágenes reflejan su percepción de la vida como algo delicado y fácilmente interrumpido. Luego, en cuarto lugar, tenemos el versículo 16, que fácilmente lo podemos titular petición de vida y reflexión sobre la angustia. En su angustia, Ezequías clama a Dios reconociendo que su vida está en las manos divinas. Su oración es una súplica por vida y renovación, subrayando su total dependencia de la misericordia divina. Esa misericordia divina, esa atención que puso Dios por la vida de Ezequías, no es más que misericordia, o como le llama el mismo autor hebreo, misericordia o amor leal, que en hebreo sería Hesed. Ezequías reconoce la fidelidad y misericordia de Dios en su salvación. San Agustín, aunque no comenta directamente sobre este salmo en sus confesiones, menciona la importancia de la gratitud y la alabanza a Dios en todo momento, especialmente después de haber sido liberado de una gran tribulación. San Agustín enfatiza la necesidad de reconocer la misericordia divina y vivir en constante alabanza y agradecimiento a Dios. ¿Qué podemos concluir de este salmo que nos presenta hoy el profeta Isaías? Esta oración de Ezequías es un testimonio poderoso de la misericordia y fidelidad de Dios. Nos recuerda que en momentos de desesperación podemos clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y puede intervenir poderosamente en nuestras vidas. Al igual que Ezequías, estamos llamados a vivir en constante gratitud y alabanza, reconociendo la mano de Dios en nuestra vida diaria. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de hoy propuesto es del evangelista Mateo en su capítulo 12.
En este día el Evangelio refiere un acontecimiento acerca del precepto del día de reposo y que tiene sus excepciones. La ley dice: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, no ararás ni recolectarás. Eso está consignado en el libro del Éxodo, en su capítulo 34, versículo 21. Esta norma, ante cualquier caso de violación, debe ser interpretada de manera casuística por parte del rabino. Relacionado con esta norma existen cerca de 39 prohibiciones al respecto. Las interpretaciones se hacían odiosas porque, a pesar de que en las prohibiciones no se decía recolectar ni atar las ramas recogidas, los fariseos, exactos en la interpretación, afirmaban que no se debía arrancar espigas, ni frotarlas con sus manos para quitarles la cáscara, ocasión que estaban criticando a los discípulos de Jesús. El ejemplo que pone Jesús es uno que va a favorecer y anteceder a la ley natural, que en este caso es preservar la vida, a la ley elaborada y codificada por la autoridad que llamaríamos ley positiva, y los rabinos daban más importancia a las tradiciones y legislaciones que al mandamiento estipulado. Por la manera de interpretación de la ley, al poner el mayor valor a esta y al templo sin tener en cuenta la misericordia, el valor y dignidad del hombre, Jesús se descubre como Dios, autor de la ley, y su ley es el amor, la misericordia. El día de reposo o el día de santificar, según la tradición judía, que vivió su experiencia de salvación en el antiguo pacto, es el último día de la semana, el sábado, mientras que para los seguidores del resucitado es el día en que actuó el Señor y lo levantó de entre los muertos, el primer día de la semana o el domingo. Para Constantino, la nominación de este día, él le aportó este nombre, Dominus, que traduce Día del Señor. El Señor. Por supuesto que para nosotros sería Dominus, traduciría domingo, pero traducido al castellano sería Día del Señor. El Señor Jesús supera entonces la ley antigua y es más que el templo, un utensilio sagrado usado entre los judíos para la realización de los diversos sacrificios estipulados en su cultura. Él nos manda a practicar la misericordia, la ley que supera cualquier otro mandamiento. Jesús, una vez más, es signo de contradicción para los judíos, signo de misericordia y palabra eterna que brota del corazón del Padre como ley de amor. Los judíos, que eran fieles cumplidores de la ley pero con un corazón totalmente alejado del amor al prójimo, creen que al cumplir una serie de normas y leyes, y hoy vendríamos a hablar de 613 normas, tenían la salvación asegurada. Se ven interpelados por el Señor, quien les hace ver que el hombre tiene mayor valor, un valor absoluto, y está por encima de cualquier precepto, incluso que la norma está puesta para defensa y salvaguarda del hombre, especialmente el más débil. Debemos hacer una seria reflexión y tomar la decisión de ser como Jesús lo desea de nosotros. La ley existe para mantener la armonía y el orden, y nunca pasarse por encima del más desvalido. Todo lo que realicemos debe ir en función del bien al prójimo y la construcción de un mundo mejor, equitativo para todos. Profundicemos este Evangelio. El Evangelio de Mateo, escrito alrededor de los años 80 y 90 después de Cristo, fue dirigido principalmente a una audiencia judeo-cristiana. Mateo busca presentar a Jesús como el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A través de su Evangelio, Mateo enfatiza la enseñanza de Jesús y su autoridad divina.
Este pasaje que hoy hemos proclamado subraya el conflicto entre la letra de la ley y su espíritu. Jesús destaca que la ley debe servir al bienestar de las personas y no ser nunca una carga. La declaración misericordia quiero y no sacrificio, que es extraído del profeta Oseas en su capítulo 6, versículo 6, enfatiza la prioridad de la compasión sobre el ritual. En el versículo 1 nos hablan que los discípulos están arrancando espigas y este día es sábado. El sábado es un día sagrado y de descanso y adoración en la tradición judía. Jesús redefine su propósito enfocándolo en la compasión y la necesidad humana. Y luego vamos a encontrar que Jesús hace un recorderis, como los fariseos son los que están haciendo la crítica. Entonces Jesús les hace un recorderis de cómo en el Antiguo Testamento nos contaron que David necesitó alimentarse y alimentar a sus soldados porque no tenían que comer, y entraron a la casa de Dios, a la tienda de Dios, y de ahí sacaron los panes de la presentación que solamente podían cambiar y podían de pronto alimentarse de ellos los sacerdotes después de que terminaran el tiempo de estar estos panes dentro de la tienda del encuentro. Entonces, este evento simboliza la flexibilidad de la ley divina en situaciones de necesidad, indicando que las leyes deben servir para el bien humano. Por eso muy bien lo dije yo antes, las leyes existen, pero deben pasar primero por la mente del juez para que él determine si ha infringido o no la norma. Pero por supuesto que si van a poner a un maestro de la ley, a un rabino, a un hombre que está produciendo esta clase de leyes, pues va a decir que infringió la norma y es reo de muerte, lo van a matar. Por eso Jesús tuvo la necesidad de venir para darle plenitud a la norma, para darle cumplimiento, es decir, para darle una buena y verdadera interpretación, no lo que estaban haciendo actualmente y en la época de él los judíos. También encontramos en el texto bíblico que dice Jesús, termina diciendo el Evangelio, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, que Él es más que el templo, que Él es más que la ley, está indicando eso. La palabra que va a utilizar el autor sagrado en griego es Kyrios, Señor, que significará un Jesús que se autodenomina como Señor del sábado, indicando su autoridad divina. Por eso Él viene a darle plenitud a la norma. Un ejemplo de que Jesús está haciendo interpretación de la norma de la ley es cuando, hagamos memoria, le presentan a Jesús una mujer que se encuentra en adulterio, fue sorprendida en flagrante de adulterio, y le dicen, la ley dice que ella debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús en ese momento? Él se inclina en el piso y con su dedo empieza a escribir en la arena. Oído escribió en el piso. El piso no era cementado ni era asfaltado, era arena. En el piso escribió con su dedo. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento, quien escribió la norma, supuestamente, fue Yahvé. ¿En qué la escribió? Sí, eso es lo que nos han vendido a nosotros, la escribió en piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que esa norma no puede cambiar. No puede cambiar. No se puede cambiar. Jesús cuando escribe en la arena significa que la norma de Dios, Él que es la divinidad, y Él que es más que el sábado, y Él que es más que el templo, y Él que es la divinidad completa, y Él que tiene autoridad, la norma puede cambiar. Porque al escribirse en la arena, lo que está escrito en la arena cambia, pero indicando que debe ser interpretada la norma
para favorecer al desfavorecido, para favorecer al menos válido. En este caso, la mujer fue sorprendida en adulterio. Oiga, ¿qué pasó con el tipo que estaba con ella? ¿Dónde está? Nunca lo trajeron, pero los dos infringieron la norma. ¿Quién debería morir apedreado entonces? Los dos. Pero como él se escapó, o a él lo dejaron ir por ser varón, entonces ella es la que debe pagar. Pues Jesús, lleno de la sabiduría del amor de Dios, dice: bueno, aquí necesitamos un juez. Apareció más de un juez. Entonces yo les digo a ustedes: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y ahí está aplicada la norma, y ahí está aplicada la justicia. Y Jesús le pone también una pena a ella: vete en paz, no lo vuelvas a hacer. Yo creo que una mujer agradecida porque le perdonaron la vida, lo dudo que lo vuelva a hacer. Claro que eso sí quedó estigmatizada para toda su vida, donde la lleguen a volver a ver. Todo lo que hizo Dios, toda la acción que realizó Dios en este texto bíblico que hemos leído, y lo leemos en los últimos versículos, es: misericordia quiero y no sacrificios. Pues eleos es la palabra que utiliza el autor sagrado, una palabra griega, que es la misericordia, es el tema central de que Jesús enfatiza sobre el cumplimiento ritual. San Juan Crisóstomo, sobre la misericordia, comenta que la misericordia es superior a los sacrificios porque refleja el verdadero amor de Dios hacia la humanidad. Él dice: no es el sacrificio lo que Dios desea, sino la misericordia hacia nuestros semejantes. Es la misericordia la que imita y agrada a Dios. Es la misericordia lo que nos hace a nosotros ser imagen y semejanza de Dios. No ser jueces, no. Estar señalando que él hizo y que yo lo vi, que el otro y que el que está allá. Eso no es ser imagen y semejanza de Dios, eso es ser jueces y eso es quitarle el puesto a Dios. Ser imagen y semejanza de Dios es eso, es practicar misericordia. En la actualidad, este pasaje que hemos leído nos invita a reconsiderar nuestras prácticas religiosas y tradiciones, preguntándonos si realmente sirven para el bienestar de las personas. Nos desafía a priorizar la misericordia y la compasión sobre la mera observancia de reglas. Al igual que la manada de lobos que cuida a su miembro herido, Jesús nos enseña que la misericordia y el cuidado de los necesitados son más importantes que la mera observancia de reglas. La verdadera religión se manifiesta en actos de amor y compasión. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hoy nos ha propuesto la liturgia? Evangelio según San Mateo capítulo 12, los primeros 8 versículos. Nos llama a poner la misericordia y la compasión por encima de la observancia estricta de las leyes. Jesús, como Señor del sábado, redefine el propósito de las leyes para que sirvan al bienestar humano. En nuestras vidas estamos llamados a vivir con el espíritu de misericordia, siguiendo el ejemplo de Jesús y poniendo el amor por los demás en primer lugar. Como la manada de lobos debemos cuidar y proteger a los más vulnerables entre nosotros, reflejando así el verdadero amor de Dios. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Quiero agradecerle si le llamó la atención esta reflexión. Ahí en la página de YouTube ponerle manito arriba, like. Eso nos ayuda para que si hay muchos likes, pues YouTube hace que aparezca este video, este podcast en muchas partes. Va apareciendo y va llegando a más personas. Importante eso. Si usted no se ha inscrito, lo invito a inscribirse. Tenemos más de
un año subiendo y colgando videos que forman, que transforman, que educan al cristiano, especialmente al cristiano católico. Es una formación para cristianos, pero yo me baso más en eso, en formar cristianos. Yo soy católico y por eso escribo para formar a católicos cristianos. Y si otro cristiano llega y se acerca a estas letras, pues no le voy a dar en la cabeza, porque no le voy a dar doctrina católica, le voy a dar doctrina cristiana, lo que quiere Jesús de nosotros, porque muchas otras doctrinas ponen sobre nuestros hombros un peso más pesado que el que nosotros podemos llevar. Por eso yo me esfuerzo por entregarles diariamente estas reflexiones. Aprovéchenlas, escúchenlas, reflexionenlas y si les gustó, comparta con alguien que necesite reflexionar sobre este texto, porque este texto nos ayuda también a corregir ciertos errores, porque somos como los fariseos, como nos dice Jesús, parecen fariseos, nos creemos jueces y demás. Qué bueno es que estas letras les lleguen, a ver si de pronto el Espíritu de Dios, que está consignado en estas reflexiones y consignado en la palabra del mismo Dios, empieza a actuar con conocimiento de causa, con sabiduría, con prudencia, con sensatez, porque muchos de nosotros nos creemos ya dueños de la verdad y somos jueces. Le quitamos el puesto a Dios, eso lo repito yo constantemente, nos creemos jueces porque le quitamos el puesto a Dios y quitarle el puesto a Dios, eso es peligroso. Eso es peligroso, así como sonó ese taratatata, es peligroso quitarle el puesto a Dios. Bendiciones abundantes, felicidades.